Vamos a estudiar hoy del capítulo 15, nos quedamos en el versículo 3 y vamos a intentar llegar hasta el versículo 21. Entonces les repito que no hay tantas palabras, pero ahorita que salga algunas yo se las mando y nada más vamos a ver algunas versiones y algunas citas paralelas de la idea que llevamos, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a leer desde el versículo 1 como para no cortarle la idea, pero es el 1 y el 2 ya los estudiamos, pero nada más vamos a empezar a partir del 3. Dice así la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez: alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hasta ahí. Entonces, bueno, en la idea que tenemos anterior es acerca de que tengamos cuidado de las debilidades de unos y otros, ¿no? La debilidad que habíamos dicho era, pues, en cuanto a la comida y en cuanto a algunos días, ¿no? En cuanto que si algunas personas guardaban unos días y a otros no les parecía importante, o si algunas personas comían ciertas cosas y a otros comían de todo. Entonces, hablábamos también que a lo mejor no estamos lidiando con comida o con días, pero tal vez con costumbres que tengamos, obviamente no pecaminosas, y que a otras personas no les parezcan agradables, y que esto no sea cuestión de división, sino que lo más importante, lo hemos dicho en varios capítulos, es el amor. Y entonces el amor es lo que realmente nos tiene que mantener unidas en Cristo, sabiendo que no es importante las costumbres, ni lo que comemos, ni lo que vestimos, ni lo que guardamos, sino más importante es demostrar el amor. O sea, si mi hermano, la otra persona, se siente ofendido por algo que yo hago, entonces es mejor dejar de hacerlo, porque es más importante el amor
que el que yo gane alguna discusión o convenza a otra persona de que se vista o diga o haga como yo quiero, ¿no? Entonces, esto también hablaba de debilidad. Si estamos peleando por cuestiones que no tienen importancia, como decíamos, cosas que no son fundamentales, doctrina no fundamental. Si no estamos en comunión con nuestros hermanos, que porque ellos bailan, que porque ellos usan falda, que porque ellas usan velo, y no estamos en comunión, entonces realmente somos débiles y no fuertes. Y eso habla de que aún seguimos viviendo en una infancia espiritual, al no darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Entonces, bueno, ese fue como que el tema anterior de lo que hablamos. Ahora lo que vamos a empezar a hablar es precisamente del cumplimiento del evangelio dado a los gentiles, que prácticamente ha sido algo pues nombrado desde el principio de esta carta, que Pablo fue escogido para ser predicador, ministro de gentiles. Y pues ahorita que ya estamos a punto de concluir la carta, ya nada más nos falta un poco más del 15 y el capítulo 16, que ya estamos a punto de concluir, nos damos cuenta que él no ha salido del tema. Él sigue hablando de que lo más importante y de que su ministerio es predicarle a los gentiles y que por eso hace todo esto. Y ya habla de una manera más personal, ya si se fijan aquí ya no hay doctrina. Ya es más su experiencia, más su sentir. Más adelante, a partir del versículo 22, ya vamos a ver más su deseo, porque recordemos que empezamos hablando diciendo que Pablo tenía el deseo de ir a Roma. Entonces ya ahorita ya va a ser más como, ya no tanto, por eso les decía, ya no vamos a tener tantas palabras por profundizar, porque realmente ya aquí ya no nos va a hablar tanto de doctrina, sino más bien del cumplimiento de su ministerio y también de su deseo, de su sentir, de algo ya más personal. Entonces, pues prácticamente tiene que ser más sencillo lo que estamos estudiando ya ahorita. Entonces, miren, en el versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y si me voy a la versión Nueva Biblia Vida, dice, ni siquiera Cristo trató de complacerse, como está escrito, los insultos de quienes te ofendían cayeron sobre mí. Bueno, esta parte de lo que dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, está haciendo referencia a un salmo. De hecho, vamos a ver que hace como 4 o 5 referencias a salmos en esta parte de Romanos 15. Y está en el Salmo 69:6. Y para que entendamos un poquito a qué se refería Pablo, dice, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Bueno, sabemos que eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo cuando llega al templo. Y se acuerdan que dice que los apóstoles se acordaron. Pues la palabra de Dios dice, el celo de tu casa me consume. Y es porque cuando Él se enoja de que la casa de Dios sea como un mercado, donde vendían, estafaban y hacían de todo, menos para lo que realmente había estado dedicado el templo, que era una casa de oración, ¿no? Entonces, esta referencia que hace Pablo se refiere al Salmo 69:6 y está diciendo, recuerden que el tema anterior es que no nos agrademos a nosotros mismos, sino que agrademos al otro, y está diciendo que aún Cristo, cuando vino aquí en la tierra, no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a Dios. Eso fue lo que está diciendo. O sea, realmente no se enojó porque le estuvieran haciendo algo, digamos, personal a Cristo, aunque siendo Dios, pues sí, ¿no? Pero en su forma de hombre, no es que estuvieran ofendiendo directamente a Cristo, porque vemos que constantemente lo ofendían, constantemente se burlaban de él, aún antes de llegar a la cruz. Los fariseos, los escribas, los saduceos siempre estaban poniendo ocasión para que él cayera y le estaban poniendo trampas y también se burlaban de él, a veces hasta en sus pensamientos, que vemos que la palabra de Dios dice que Cristo conocía los pensamientos y cómo tenían un mal pensamiento acerca de nuestro Señor Jesús. Entonces, a pesar de todo esto, realmente él se mostró ofendido, no cuando lo ofendían a él, sino cuando ofendieron a Dios.
que fue, por ejemplo, les vuelvo a repetir, cuando él llega al templo y se da cuenta que el templo es un mercado. Entonces eso le ofendió muchísimo y por eso dice, los vituperios de los que te vituperan, o sea, se refiere a Dios. Los insultos que le hacen a Dios caen sobre mí. Es como si dijéramos, lo que le hacen a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Lo que le hacen a mi hijo es como si me lo estuvieran haciendo a mí, ¿no? Es más o menos así. Está diciendo Jesús, porque esta es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está diciendo, lo que ofenden a Dios cae sobre mí. Y obviamente el celo le consume. ¿Por qué? Porque la ofensa es directamente contra nuestro Señor Jesucristo, contra Dios, y el Señor Jesús lo toma para sí mismo, ¿no? Y vamos al versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, sí, Kenny. Es el Salmo 69:9. 69, ¿qué dije? 9. Dijiste 6. ¿Dije 6 A? Oh, perdón. Sí. Ok. Sí. Nada más era por eso. Ok. Gracias. Lo corrijo. Salmo 69:9, ok. Entonces vamos al versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y veamos lo que dice el Salmo 102. Esta no es una cita paralela, sino que veamos cómo confirma. Dice Salmo 102:18, dice, esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. O sea que está diciendo que en aquel entonces todo fue escrito también para nosotras. Y eso que ni siquiera existíamos. No estábamos ni en la mente de nadie, obviamente en la mente de Dios sí, pero no estábamos en la mente de alguna persona porque no existían ni nuestros tatarabuelos, dijéramos, ¿no? Entonces, obviamente no habían pensado exactamente, voy a escribir esta carta para que cuando Wendy llegue, entonces Wendy la lea. No así, pero nuestro Dios sí lo tenía en mente. Y por eso lo movió a tanta gente, a muchos autores, a escribir la palabra de Dios para que nosotros, que somos las generaciones futuras, tengamos pues parte de la bendición de lo que es tener la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 102:18, esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo, aún por crear, o sea, cuando nos cree el Señor, bueno, ya nos creó, ¿verdad? Alabe al Señor. Y aún si vienen generaciones más adelante, Dios tiene preparada la misma palabra, porque acuérdense que es viva y eficaz. No necesita crear nueva palabra. La palabra es la misma, poderosa por todas las generaciones. Acuérdense, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces dice la versión Dios habla hoy, para que sea como un poquito más digerible. De hecho, todo lo que fue escrito hace tiempo se escribió para enseñarnos, a fin de que con el consuelo y la constancia que las escrituras nos dan, mantengamos la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Consuelo y constancia, dice en otra versión, paciencia, ¿no? Perseverancia. Entonces, cuando nosotros estamos sintiéndonos deprimidas, nos estamos sintiendo desesperadas, desalentadas, desanimadas, podemos encontrar en las Sagradas Escrituras todo lo contrario: paciencia, fe, amor, constancia, consuelo. Cuando nos sintamos tristes, el Señor nos consuela. Y entonces quiere decir que cuando mi carne está sintiendo todo lo contrario, me hace falta más porción de la palabra y tengo que buscar más en la palabra para poder encontrar ese consuelo. Y a veces podemos sentir cada vez menos ganas de orar, cada vez menos ganas. ¿Por qué? Porque el desánimo va creciendo, la tristeza va creciendo y nosotros la única forma que tenemos para combatirla es al contrario. Voy leyendo, pero cuando tomo mi medicina me voy sintiendo mejor. Y eso quiere decir que cada vez tengo más ganas de orar, cada vez tengo más ganas de leer. Y así es, ¿eh? Eso es durante toda nuestra vida. Mientras tengamos esa porción, esa dosis diaria necesaria y suficiente, no a miniaturas, sino basta
abundante, nosotros vamos a sentirnos consoladas y con ganas de seguir adelante. Por eso dice, y la constancia que las escrituras nos dan para que mantengamos la esperanza. ¿Por qué mucha gente ya no la mantuvo? Porque mucha gente, apenas me enteré de una persona que no pensé de verdad que fuera a apartarse y ahora sé que se está congregando con los mormones. Y dices, bueno, no lo puedo creer que después de tantísimos años que has sabido la palabra de Dios, bueno, yo desde afuera veía que la persona sabía de la palabra de Dios, yo sentía, bueno, sí se veía que había algunas dificultades en su comunión, pero dices, bueno, pero no veíamos que en lo íntimo estaba faltando esto, escritura, estaba faltando palabra, por lo tanto, cuando viene el engañador, pues no hay constancia, no hay consuelo, no hay esperanza, y entonces fue presa fácil para sacarla de la palabra, del camino, ¿no? Solo Dios sabe si ha de volver, ¿no? Pero bueno, así es como si nosotras, y ahora que estamos casi, algunas ya por entrar a la menopausia, otras ya están en la menopausia, otras ya están por salir de la menopausia, pero estamos en esta época donde hay tanto desánimo, depresiones, subes y bajas en nuestro humor. Entonces lo que tenemos es una medicina poderosa que puede hasta con cualquier cambio hormonal, la palabra de Dios. Y esta es la que nos esfuerza cuando sintamos mucha tristeza, la palabra. Sintamos muchas ganas de abandonar todo, la palabra. Y esa es la que nos va a esforzar porque ahí encontramos esperanza. Entonces continuemos al versículo 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Recuerden que él ya dio muchas instrucciones. Pablo ya habló de cómo debemos comportarnos, de ser generosos, de ser hospedadores, de no estar peleando por niñerías. Y entonces aquí ya está como concluyendo. El Dios de la paciencia, o sea, entendamos que la paciencia es una virtud. Acuérdate que es un aguante pero alegre. Eso, o sea, cuando alguien tiene paciencia, no es que está esperando y ya está enojado, ya está irritable, ya está que no aguanta. No, entonces no es paciente. Cuando alguien tiene paciencia, por ejemplo, si va al seguro social, ya sabe y lleva en mente, voy a esperar hasta 5 horas tal vez, hasta que me atiendan. Y se sienta y no pelea con nadie, y no le reclama a nadie, y a lo mejor hay personas con las que aprovecha y platica para pasar el tiempo, y ya cuando le llega su turno, ni siquiera está enojado, ni siquiera está al punto de estallar, ¿no? Entra, le toca su turno, ya me toca, entro, y hasta dice, pensé que iba a tardar más, ¿no? Entonces, entra porque tiene paciencia. Pero ¿qué pasa con aquel que está igual en el seguro, pero ya está reclamándole a todos, está gritando, se está queje y queje? Entonces esa persona no es paciente. Igual esperó el mismo tiempo, pero no fue paciente. Entonces, aquí nos está diciendo que Dios es el Dios de la paciencia. Él es el dueño de la paciencia. Así que Él puede darnos a nosotros ese aguante alegre, ese esperar, pero tranquilas, porque la verdad es horrible pasar un tiempo donde te desesperas. Entonces hasta la pasa uno bien cuando vas al seguro y te encontraste con quien platicar y ni sentiste las horas que te pasaste ahí, porque igual aprovechaste y le compartiste a mucha gente, hasta ni la sientes tan pesada, ¿no? Entonces así es nuestro esperar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? Ya maltratando con contentamiento, no con desesperación de que mis enfermedades, mis problemas en la familia ya no los aguanto, ya no aguanto mi situación económica, o si Dios escogió que hemos de padecer alguna enfermedad, porque a mí, eso no es paciencia. Entonces, el Dios de la paciencia, Él es el que la posee y la puede dar. Entonces, por eso le pedimos a Dios paciencia. También, acuérdense que le decíamos también mucho a Katy, ¿no? Katy, no digas que no pidas paciencia, entonces Él te la da, o sea, la pidas o no, Él te la da, ¿no? Y decía, ¿por qué? Porque viene prueba. Pues sí, así es como aprendemos, así es como somos enseñadas. Dios es el poseedor de la paciencia y cualquier otro Dios falso te va
te va a prometer cosas rápidas. Rápido el dinero, rápido la salud. ¿Para qué va la gente y hace sus brujerías? ¿Para qué? Rápido. Y se burlan hasta de uno que tiene fe en Dios porque dicen, ya ves, a ti ni te contestan. Y yo, mira, con unas cositas que hice aquí, unas moviditas que hice aquí, y ya tengo esto. Y ya tengo trabajo, ya tengo salud, ya tengo novio, no sé, ¿no? Tantas cosas. Pero el Dios, nuestro Dios, es un Dios que va a forjar en nosotras paciencia. Y para que realmente seamos pacientes, pues tenemos que esperar. Entonces, Dios nos da la paciencia, pero nos da la fórmula. Y la fórmula es, mientras esperas, lee la palabra. Porque ahí se encuentra el consuelo, ahí se encuentra la esperanza, ahí se encuentra el amor. Todo lo que tú necesitas para tus enfermedades espirituales están en la palabra. Entonces, espérate, pero mientras ve leyendo. Y te consuela, dice, y les dé entre ustedes un mismo sentir en Cristo Jesús. Por eso les decía, no tenemos comunión con un testigo de Jehová. No tenemos comunión con un mormón. No tenemos comunión con un adventista. Ni con los de Pare de Sufrir. No, porque no tenemos un mismo sentir. Porque todos ellos buscan, por ejemplo, el Pare de Sufrir, ¿qué busca? Soluciones rápidas. Rápido, pare de sufrir. Entonces no tenemos un mismo sentir. Entonces el Dios de paciencia sabe quiénes son sus hijos. Y a los que somos sus hijos nos da un mismo sentir. Esperar, animarnos. Acuérdense que Hebreos también dice que no dejemos de congregarnos porque es importante que amonestarnos unas a otras, que ahorita también vamos a hablar de esa palabra, amonestar. Amonestarnos unas a otras, ¿a qué? Espérate, ya casi viene el Señor. Ánimo, no caigas. Ánimo, no te desanimes. Sigue adelante, no dejes de orar, no dejes de leer, no dejes de congregarte porque necesitamos estar juntitas en un mismo sentir. Entonces, bueno, esta la voy a leer en la versión Dios habla hoy y en Nueva Traducción Viviente. Dios habla hoy dice, y Dios que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía, porque también estamos hablando de que dejemos de estar de peleoneros por cosas que no tienen sentido. ¿Por qué se deja de congregar mucha gente? Ay, que porque me dijo tal cosa. Ay, que porque ya no me saludó. Ay, que porque me habló feo, por ejemplo. Me dijo que me cambiara de lugar y me dijo muy feo. Y yo no quiero. Entonces son tonterías, son niñerías. Y aquí lo que está diciendo en otra versión es, aprendamos a vivir en armonía. Juntas, en armonía. Dice, conforme al ejemplo que nos dio Cristo Jesús. Y la traducción viviente dice, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Si estamos de peleoneras, no nos digamos que somos cristianas. ¿Por qué? Porque los cristianos se conocen porque se aman unos a otros y no por estar de peleoneros. Entonces, busquemos en la medida de lo posible, acuérdense que también dice, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Pero en la iglesia, yo creo que depende absolutamente de nosotros estar en paz, porque somos hermanos. A lo mejor afuera es que yo intento estar en paz con mi vecino, pero mi vecino simplemente me odia. Puede ser que sí, pero adentro no puede haber hermanos odiándose, porque si hay alguien que odia a alguien más, no es hermano. Y no es posible, no está en comunión, no estamos en armonía, ¿no? Bueno, vamos al 6. El 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que esto de unánimes se está refiriendo sí a la unidad, de que está hablando a la iglesia en Roma, o sea, todos juntitos, romanos, alaben a una sola voz, pero también recuerden que nos va a dar la razón los versículos anteriores, que está hablando de la diferencia entre judíos y gentiles. Porque hay judíos, hay gentiles, y lo que Dios quiere es que de dos se haga un solo pueblo. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Acuérdense que para Dios ya no hay esa diferencia. Entonces, miren, vamos a leer Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Sofonías 3, 9. Dice, en aquel tiempo devolveré yo
a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Ya ven cómo les digo, o sea, en contexto, Pablo no solo se está refiriendo a los romanos solitos, ellos unánimes, como si yo les dijera, unánimes vamos a alabar a Dios, y solo me estoy refiriendo a nosotras, ¿no? Las que estamos ahorita conectadas. No, sino que unánime está hablando a nivel universal. Todos los pueblos, todas las naciones, todos, porque todos tenemos al mismo Dios de paz y todos tenemos al mismo Dios de consolación. Por lo tanto, necesitamos unirnos en un mismo sentir para invocar el nombre de Dios, todas juntas, todos los pueblos, y glorificar al Dios de nuestra salvación. Entonces, por eso dice aquí en Sofonías, devolveré yo a los pueblos la pureza de labios. O sea que vamos a dejar de usar nuestros labios para invocar dioses ajenos, para maldecirnos unos a otros, porque si nosotros estamos hablando mal del hermano, ¿qué de puro tiene eso? Estamos chismeando, murmurando, ofendiendo. A lo mejor ni siquiera estoy murmurando, sino que le estoy diciendo en su cara cosas feas. Eso no es pureza de labios. La pureza de labios viene precisamente de estar en íntima comunión con Cristo, de leer las Escrituras, de guardar con paciencia su palabra. Acuérdense del siervo malvado que pensó que su señor ya tardaba, y ¿qué empezó a hacer? A maltratar a los demás. Entonces nosotros no podemos caer en el error de pensar que Cristo todavía no viene y empezar a ofender a nuestros hermanos en Cristo. No puede ser. Entonces, Dios nos dará a los que somos sus hijos por el poder del Espíritu Santo, no porque seamos buenas. Por el poder del Espíritu Santo va a purificar nuestros labios para que en lugar de que nos ofendamos y nos dividamos, nos unamos y glorifiquemos a Dios. Que de nuestra boca, imagínense esa escena de Apocalipsis, de los millares, la gente vestida de blanco y todos alabando a Dios. Yo no creo que ninguno estaba ahí haciéndole el fuchi al que estaba al lado, ¿no? Yo creo que todos en un mismo sentir, así lo dice la palabra, estaremos solamente admirando y contemplando la hermosura de Dios, ¿no? Entonces dice la Nueva Traducción Viviente de esta versión, de este capítulo, de este versículo, del versículo 6, entonces todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al 7. El 7 dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aquí sí vamos a ver una palabra, la palabra recibir. Ahorita se las mando. Entonces, la palabra recibir o recíbanse viene del griego proslambano, que quiere decir tomar para uno mismo. Eso acuérdense que ya la vimos. Tomar para uno mismo, es decir, usar, guiar, admitir a la amistad u hospitalidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos esta palabra, recibir, es cuando decía Pablo en el capítulo anterior, reciban al débil? Entonces, vuelve a repetirlo, recíbanse los unos a los otros. O sea, por una parte es, yo me creo fuerte, pues si te crees fuerte, recibe al débil. Pero también aquí dice, bueno, ya no importa si tú te crees fuerte o te crees débil, no importa, recíbanse unos a otros. Y recíbanse, dice aquí, a la amistad. Admite tener una amistad. ¿Es correcto que entre hermanas seamos amigas? Claro que sí, es muy correcto. Pero acuérdense que no tenemos una amistad conforme al mundo. No tenemos una amistad que como en el mundo, ¿para qué sirven las amistades en el mundo? Para echar cotorreo, para pasar el rato, para taparse incluso, ¿no? Para estarse ahí, como dice, solapando cosas porque es mi amiga. O si yo trabajo, no sé, me pasaba cuando trabajaba en la Cruz Roja, obvio que tenía amistades en la iglesia y llegaban a la Cruz Roja y más en la temporada de certificados médicos
Y las filotas, atendíamos a lo mejor hasta 200 personas diario atendíamos. Obvio que cuando llegaba alguno, pues quería pasar rápido, pero eso no era posible porque había muchas personas delante de ellos, ¿no? Pero el que sea amigo no significa que me va a pasar en la fila, ni significa que me va a brincar a todos los demás. Nosotros no tenemos una amistad conforme al mundo. ¿Cómo será una amistad conforme a Cristo? Pues que te hablo con la verdad, que te apoyo en oración, incluso te apoyo no solamente en oración, también te puedo apoyar económicamente. También dice aquí que lo apoyes en la hospitalidad, que cuando tú tengas una situación, hasta incluso de que te quedaste sin casa, pues mi casa, puedes contar con mi casa para ayudarte. O tal vez necesitas un lugar a donde ir a llorar, a donde ir a platicar y sabes que tienes amigos. Eso es una amistad en Cristo, pero sobre todo aquí que es amor, el amor que describe Corintios 13. Esta es una amistad en Cristo, no una amistad como la que el mundo pinta. Entonces, no importa tú quién te creas, si eres nueva en la fe, si eres vieja en la fe, no importa, debemos recibirnos en amistad los unos a los otros en Cristo. Acuérdense que, vuelvo a repetir, está hablando de comunión, de aquellos con los que sí tienes comunión, porque acuérdense que nosotros no tenemos comunión con el mundo. Eso no quiere decir que no les hablo a la gente del mundo, pero eso sí significa que no puede ser posible que yo intime más con alguien del mundo que con una hermana en Cristo. Eso no puede ser posible, que le tenga más confianza a mi vecina o a mi compañera en el trabajo que no es cristiana que a una de mis hermanas. Si estoy pasando por una situación difícil espiritualmente, ¿a quién debo de buscar? ¿No? A una hermana en Cristo. Entonces, bueno, se da sus casos, ¿no? Donde van y buscan en el mundo lo que deben de buscar en el cuerpo de Cristo, ¿no? En la versión, la Biblia Las Américas, ¿se acuerdan que esta palabra, les dije en el capítulo 14:1, Romanos 14:1 es donde dice, reciban al débil? La Biblia Las Américas dice, acepten al que es débil en la fe. Entonces, también habla de aceptación. Miren, la Nueva Biblia Las Américas de Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Y qué significa que Cristo nos haya aceptado, hermanas? Significa que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que nos aceptó. Ahora, ¿cómo trasladamos eso hacia un hermano? Significa que a pesar de que puedo darme cuenta de que algo que hace no es correcto, a mi hermano o mi hermana en Cristo, yo debo de aceptarla en mi corazón, amarla en mi corazón, no tolerarla, no solaparla, no ser cómplice, no, sino que aceptarla en amor, no tener una actitud legalista de rechazo y tú sácate para allá, como tenían los fariseos cuando decían, ¿y por qué Cristo se junta con pecadores? Ellos no estaban aceptando a la gente, pero Cristo nos llama a aceptar a nuestros hermanos, porque al ser nuestros hermanos no significa que están perfectos y ya no pecan, nosotras mismas pecamos. Entonces dice, acéptense los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos ha aceptado, de la manera en la que Él se sacrificó por nosotros. De la misma manera, entonces nosotros sacrifiquemos tiempo, sacrifiquemos dinero, sacrifiquemos, gustos, sacrifiquémonos por amor al hermano. De la misma forma que Cristo nos ha aceptado. Aquí voy a leer varias, porque fíjense, encontré varias palabras que describen bien esto. Ya les dije la Nueva Biblia Las Américas. Luego, Nueva Biblia Vida. Así que para gloria de Dios, trátense en la iglesia con el mismo afecto con que Cristo los ha recibido. Entonces, recibirnos, aceptarnos, es amarnos como Cristo nos amó. Y luego, la Biblia, la palabra hispanoamericana, fíjense cómo dicen, acójanse pues unos a otros como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Entonces le da como acoger a alguien, es ayudar a alguien cuando está en necesidad. Llámese cualquier tipo de necesidad.
debemos acogerla en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, según sea el caso. Debemos acoger a la persona que está en necesidad. Y por último, la traducción lenguaje actual dice, por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Y aquí puede ser, de verdad que suena muy tonto, pero puede ser que digan, ay, es que no me gusta su forma de ser, es que habla demasiado, mejor no me junto con ella porque habla demasiado. O ella es muy gritona para cuando enseña la palabra, no me gusta. O ella, incluso que diga, ¿no? Ay, le toca predicar a fulano, ay, ese me aburre. No estamos aceptando a la persona en nuestro corazón. Entonces, así como Cristo nos aceptó tal y como éramos, que no somos preciosos, o sea, somos defectuosas a más no poder, y así Cristo, fíjense a qué grado nos acepta, que no solamente nos perdona y nos salva, sino que nos utiliza. Y muchas veces, hermanas, nosotras no utilizamos a la persona porque no se adapta a mis necesidades, porque no es como yo quisiera, porque, por ejemplo, predica muy feo, predica muy aburrido, predica muy chistoso o predica y no me gusta. Y aún así, Dios le acepta y lo utiliza. Recuerden que estamos hablando de cosas que no son como que niega a Cristo ni nada de eso, o sea, son cosas, la verdad, no importantes. Y dice aquí, acéptense unos a otros. O con fulanita, no, con ella ni platico. Ay, no me pongan en equipo, en el aseo con fulana porque, ay, no me gusta cómo hace el aseo. O no me gusta, y son tonterías. Y por esas cosas vienen divisiones entre los hermanos. Y la verdad es que no debería de ocurrir. Si me ponen con fulana o con sutana, no importa. La verdad es que bueno, no sé ustedes, a mí me ha sorprendido muchas veces cuando a veces me ponen con alguien con quien nunca he trabajado. A veces hasta voy con miedo porque parece que es medio gruñón o gruñona. Y digo, ay, Dios mío, me pusieron a trabajar con fulanito o con fulanita. Bueno, pues nombre sea de Dios, ahí voy, ¿no? Y me sorprendo. Me sorprendo de que muchas veces solamente estamos prejuzgando a la persona y no la conocemos. Pero bueno, así dice la palabra de Dios, que no tengamos división por esta clase de cosas tan tontas, que nos aceptemos tal y como somos. Si una es muy risueña y la otra es muy seria, bueno, así son. Y debemos de aceptarnos tal y como somos y amarnos de la manera que Cristo nos amó. Y dice el versículo 8, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Miren, aquí vamos a ver la palabra siervo, porque se acuerdan que la palabra siervo que vimos en el capítulo 1 de Romanos era esclavo esclavo voluntaria o involuntariamente, pero aquí no. Por eso la puse, porque es otra, es una palabra que ya hemos visto, pero no la habíamos usado como siervo. A ver, espérenme, déjenme se las mando. Ahí está. Ya les mandé la palabra siervo. Siervo viene de la palabra diáconos, que ya la conocemos, ya la hemos visto. Diáconos es ayudante o mesero. Acuérdense que los primeros diáconos, esa era su función, ser meseros. Pero bueno, el punto es que también eran maestros cristianos. Incluso el pastor también tiene que tener cualidades de diácono. La Reina Valera lo traduce como ministro o servidor. Entonces, ¿cómo? ¿Jesús es un mesero? ¿Jesús es un diácono? No. Acuérdense, vamos a acomodar el significado según la hermenéutica de lo que estamos hablando. Entonces, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser ¿qué? Ministro, servidor de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Ahora, si vemos Mateo 20:28, entendemos bien a lo que se refería cuando decía que nuestro Señor era como diácono, ¿no? Esta palabra diácono. Dice Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces vemos cómo Cristo nos enseñó incluso que, bueno, de los servidores,
uno de los más bajos, digamos, son los diáconos, ¿no? No tienen la posición de un anciano ni del pastor, pero Cristo vino a hacerse servidor. Y aquí literalmente recordemos la imagen cuando nuestro Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Hizo lo más bajo que había en ese momento para hacer, lavar los pies de los discípulos. Entonces vemos por el ejemplo de Cristo que Él mismo se vino a ser siervo, diácono, ministro. Entonces, cuando nosotros, dice aquí, ¿por qué lo está mencionando? Porque dice que así tenemos que ser nosotros. Este debe ser nuestro sentir, como lo dijo en Filipenses. El sentir que hay en Cristo, haya pues en nosotros ese sentir. El que no quiso ser servido, sino que vino a servir. Y fíjense, tanto vino a servir que aquí dice que vino a servir a los de la circuncisión. Y si recuerdan, ¿quiénes fueron los que lo crucificaron? Los de la circuncisión. Entonces, perdón, dice, le está diciendo a los romanos gentiles, a ellos, a los gentiles les dice, pues aprendamos que Cristo vino a servir a los de la circuncisión, a los judíos, a los que sabía que lo iban a crucificar. ¿Pero para qué? Para demostrar que el pacto de Dios con los judíos es verdadero y no depende de las fallas de los propios judíos. Se los voy a poner así. A veces, no sé si todavía alguien tenga esa costumbre, pero a lo mejor llegábamos a decirle a algún niño, si no haces tal cosa ya no te voy a querer, ¿eh? O si no, pero al niño se lo decíamos y no era verdad, ¿no? No es que ya no lo fuéramos a querer, ¿verdad? Pero sí los traumábamos. Pero a veces sí lo usamos hasta con el esposo. Si mi esposo no me da tal cosa, como que yo siento que ya no lo amo. No lo decimos tal cual, pero sí lo hacemos. Si mi esposo o no sé, mi hermana en Cristo, mi hermana en la carne, no se comporta de esta manera, pues yo ya no lo quiero. Pero Cristo no fue así. Cristo, a pesar de saber que lo iban a crucificar, aún así vino a cumplir lo que prometió. Y Él prometió que iba a confirmar todas las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, Isaac y a Jacob, e iba a cumplirlas. Por eso ya también estudiamos que Israel no está descartado de la salvación. Porque Cristo sigue manteniendo su pacto con el pueblo. Dios no ha invalidado su pacto. Y entonces, por eso envió a su Hijo para ser siervo de los judíos, de la circuncisión. Y bueno, dice la Nueva Biblia Vida. Miren, esta Biblia, la del Jubileo, me gustó mucho cómo lo dijo, miren. Digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas de los padres. Aquí sí lo llama ministro, no lo llama servidor. Y la Nueva Biblia Vida dice, recuerden que Jesucristo vino a demostrar que Dios es fiel a las promesas dadas a los patriarcas y por eso sirvió a los judíos. Y puse otra traducción lenguaje actual. Pues Cristo vino y sirvió a los judíos para mostrar que Dios es fiel y cumple las promesas que les hizo a nuestros antepasados. Entonces recuerden que todo esto no lo está dando por doctrina, hermanas, porque la doctrina ya pasó. Esto lo está enseñando para nuestra vida práctica. O sea, ¿qué tenemos que tomar de aquí? Dios es fiel. Dios no se retracta. Dios cumple sus promesas. Dios no es, ¿cómo se dice? Voluble. Hoy sí te quiero, mañana no. Entonces, esto es lo que nos está enseñando en nuestra vida práctica. Seamos como Cristo, que es fiel, que no es voluble, que cumple sus promesas. Amémonos de la manera que Cristo ama. Y está dando ejemplo de cómo es como Cristo ama. Y vamos al versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Bueno, el versículo 9 está unido al 8. El 8 nos acaba de decir que Cristo fielmente vino y sirvió a los judíos para cumplir la promesa a los judíos, a los patriarcas.
Pero esto no descarta a los gentiles, por eso viene el 9. O sea, los judíos pueden ver cumplida la promesa en Cristo, pero los gentiles también pueden glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos incluidos, como ya lo sabemos. Y dice, este es un salmo, te confesaré. Bueno, antes de ver este salmo, vamos a ver estas palabras, confesar y cantar. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. El judío es el que hace esto, el que confiesa y canta. Permítanme, déjenme, les pongo las dos al mismo tiempo. Ahí está. Confesar significa reconocer o por implicación asentir, concordar completamente. La Reina Valera dice alabar, comprender, reconocer públicamente. Entonces dice aquí que el salmista dijo, te confesaré entre los gentiles. Entonces está hablando de un judío que está reconociendo que Jesús es Dios y que Jehová es Dios también. Y lo hace delante de ¿quién? De los que no son judíos. No sé si a ustedes les ha tocado estar cerca de algunos judíos, a mí en algunas ocasiones por el trabajo, pero ellos, lejos de hacer eso, bueno, a mí los que me tocó ver, no digo que todos, ¿verdad? Porque no conocí a todos, ¿verdad? Conocí unos cuantos, pero cada que tenían su tiempo de oración, se encerraban y tú no podías entrar porque yo soy gentil. Y entonces, como yo estaba ahí de enfermera cuidando y todo, llegaba un momento en que me decía que ha llegado el tiempo de sus oraciones y se metían a su cuarto o yo me tenía que salir del cuarto porque ellos ya hacían todos sus rituales para hacer sus oraciones y que aparte ni en español las decían. Yo no entendía, aunque estaba yo afuerita ahí, no entendía nada de lo que estaban diciendo porque lo hacían en su idioma original, ¿no? Entonces, eso no es confesar a Dios delante de los gentiles, ¿no? A lo mejor confesar a Dios delante de los gentiles hubiese sido que me dejaran estar ahí, ¿verdad? Presenciando todo y aparte hablando en español para que yo entendiera lo que estaban diciendo. Pero el salmista estaba profetizando de que un día esto iba a pasar, de que un día el Dios de Israel iba a ser el Dios de todo el mundo. Bueno, no porque no lo fuera antes, sino porque sí iba a dar entendimiento y comprensión a todo el mundo, no solamente a los judíos. Y luego la palabra cantar dice rasgar o tocar, es decir, tocar un instrumento de cuerdas, pero también dice celebrar la adoración divina con música y odas de acompañamiento. La Reina Valera dice alabar y hacer melodías. ¿Qué está diciendo? Cantaré a tu nombre. O sea, yo voy a hacer melodías con tu nombre. Y acuérdense que el nombre de Dios tiene muchas facetas. Es Jehová Jireh, ¿no? Dios proveedor, Dios mi estandarte, Dios fortaleza mía, mi torre fuerte. O sea, el nombre de Dios tiene muchos variantes, ¿verdad? ¿Y por qué? Por todas esas grandezas y todas esas maravillas que Dios hace. Es así como Dios los nombra, como Agar cuando le dijo el viviente que me ve. ¿Por qué? Porque así lo experimentó ella, ¿no? Y es ese Dios. Entonces, con el nombre de Dios podemos entonar alabanzas, hacer melodías, hacer canciones, todo para alabar y celebrar. Que vuelvo a repetir el ejemplo de Agar. ¿Qué estaba haciendo ella cuando decía el viviente que me ve? Estaba celebrando que estaba a punto de morir, pero que hubo un Dios que la miró y que vio su necesidad y que entonces la salvó. Y estaba celebrando, y así nosotras también podemos celebrar, pero recordemos que está hablando del judío o del israelita que está entonando cantos delante de los que no son judíos. O sea, no celoso, no apartado, sino abiertamente confesando. Esta es una profecía que va a suceder para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hará esto. Bueno, Pablo era benjamita, un israelita, y ¿qué estaba haciendo? Estaba celebrando, estaba proclamando el nombre de Dios entre los gentiles. Entonces ahí se estaba cumpliendo ese salmo. El salmo que pudiese ser, aunque yo pienso que más bien es en 2 de Samuel, pero bueno, vamos al Salmo 18:49, que dice así: por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. De ahí lo pudo haber tomado Pablo o lo pudo haber tomado de 2 de Samuel 22:50,
que dice, por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Lo pude haber tomado de cualquiera de esas dos referencias. Y vamos a leer las versiones. De la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, y al hacer que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia, porque dice la Escritura, por eso te alabaré en medio de las naciones y cantaré himnos en tu honor. ¿Ok? Entonces vamos al 10. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y aquí vamos a la palabra alégrense. Alégrense. Ahorita se las mando. Alégrense, que significa poner de buen marco mental, es decir, regocijarse, hacer banquete, hacer fiesta. Dice el diccionario Teller, deleitarse con una cosa. Entonces, acuérdate que dice también el Salmo, deleítate a sí mismo en el Señor. Entonces, esto es lo que está diciendo. Alégrense, pero ya no solamente los judíos o no solamente los israelitas, alégrense los gentiles. ¿Y por qué nos íbamos a regocijar o a deleitar si no era porque ahora somos parte del pueblo de Dios? ¿No podíamos deleitarnos? Por ejemplo, los ángeles no se pueden deleitar en la salvación de Dios porque no son parte, no la prueban, no la saben. Pero nosotros al probar la salvación nos podemos deleitar en Dios. Entonces, por eso es también algo profético, que la salvación ahora no solamente sería para Israel, sino para todos los pueblos, para todo aquel que confiese el nombre de Cristo. Y la Nueva Biblia, las Américas, dice, y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Lo mismo. Ahora fíjense, esta parte, porque dice que también la palabra de Dios dice esto, ¿no? Esto viene en Deuteronomio 32:43. Aquí tenemos varias citas paralelas porque Pablo usó varias citas, ¿no? Entonces, Deuteronomio 32:43 dice, regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Pero prácticamente tomó la primera parte. Regocíjense naciones con su pueblo. O sea, regocíjense los que no son Israel con Israel. Y bueno, aquí habla ya de otras cosas, ¿no? Pero bueno, no es el tema ahorita. Ahorita el tema es que la salvación quedó abierta a los judíos. La salvación quedó abierta a los gentiles. Versículo 11. Y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Vamos a ver la palabra magnificar. Esta está sencilla. Ahorita se las mando. Ahí va. Magnificarle. Es aplaudir, alabar o elogiar. Ajá. Entonces, ¿quiénes deben de elogiar? ¿Quiénes deben de aplaudir? ¿Quiénes deben de alabar? Aquí se está refiriendo a los gentiles. Los gentiles, nosotras, somos las que debemos aplaudir ante las maravillas de nuestro Dios. Esto es algo físico, hermanas. Esto es algo que, bueno, si en algunas iglesias acostumbran a no aplaudir o aplaudir, bueno, sabemos que estas son cosas no fundamentales. Pero si está hablando de algo físico, literalmente, debemos aplaudir al Señor, ¿no? Debemos alabar con nuestras manos, alzar nuestras manos, o sea, aquí literalmente magnificarle, no es algo que diga, ay, con el corazón, sino desde tu físico. Apláudele, elógiale, porque un elogio, no puedo yo elogiar a mi esposo si no le digo nada, ¿no? No puedo tener el elogio en la mente y él ni enterado, ¿no? El elogio tiene que salir y tiene que notarse. Entonces, cuando nosotros elogiamos o magnificamos a Dios, no lo hacemos desde nuestro interior. Bueno, ahí es la adoración, ¿no? La adoración viene desde tu interior, pero aquí la magnificación, digamos, es en tu exterior. Es algo que ya surgió adentro, ya está adentro, esa adoración, esa alabanza, ese reconocimiento ya está adentro y sale por tu canto, sale por tus manos, sale por tus expresiones. Eso es magnificar. Entonces, ahora que vemos pueblos, hasta tribus que hasta bailan, tienen otras costumbres, bailan, alzan sus manos, brincan y todo, en el nombre de Jesucristo se está cumpliendo esto, se está cumpliendo lo que dijo
en esta profecía. Y dice la Reina Valera contemporánea, y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Es otra forma de decir magnificar, exaltar. Y esto lo sacaron del Salmo 117:1, que dice, alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos. Ajá. Vamos al 12. ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Voy bien? Ok. Dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esa también es otra profecía que la vamos a encontrar en Isaías 11:10. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Ajá. Busqué otra acerca de la raíz de Isaí, no encontré. Bueno, si ustedes la encuentran, me dicen, yo no encontré, entonces creo que se refiere a Isaías 11, les dije, ¿verdad? Ay, ya la perdí. Isaías 11:10, ajá. Y luego vamos a las versiones. Dios habla hoy. Isaías también dijo, brotará la raíz de Jesé. Jesé es otra forma de llamar a Isaí, que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Y vamos a palabra de Dios para todos. Dice, también dice Isaías, vendrá un descendiente de Isaí para gobernar a todas las naciones, y todas las naciones pondrán en él su esperanza. ¿Okay? Entonces se refiere a esa fracción de Isaías, es la que está refiriéndose aquí Romanos 15. Vamos al versículo 13. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces recordamos que habíamos dicho, es el Dios de la paciencia, ¿no? El Dios de la paciencia, porque el único que te puede enseñar a tener un aguante alegre es Dios. Y aquí dice el Dios de esperanza. Paciencia es aguante alegre. Y esperanza, acuérdense que era una expectativa anhelante. Ya no la puse porque ya la hemos visto varias veces. Entonces, la expectativa anhelante. Dios te hace aguantar con alegría porque tú tienes una expectativa que anhelas recibir. Entonces va una con otra. Yo tengo en mi mente, o sea, cuando yo tengo una expectativa es porque ya, como dice el comercial, ya me vi, ¿no? Ya me vi cuando dice, ya me vi en ese coche o ya me vi en esa casa. No, yo ya me vi en el cielo con el Señor. Esa es mi expectativa anhelante. Y ahora que me da, Él me da un aguante alegre, sabiendo que no importa lo que tarde Él en venir o yo en partir, no importa lo que tarde, pero yo tengo ese anhelo, esa esperanza puesta allá arriba en el cielo. Entonces eso, como resultado, me va a traer paz y gozo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se siente una persona que tiene un anhelo, por ejemplo, de una casa? Y su anhelo es tan fuerte que hasta a lo mejor se vuelve ya hasta codicia. No está en paz, no está en calma. Si esa persona supiera que sí o sí le van a dar una casa, ¿no? Sí, no te preocupes, la casa va a llegar, va a tardar, pero va a llegar. ¿Cómo se sentiría esa persona? Un poco más tranquila, ¿no? No se inquietaría al ver pasar el tiempo o al ver que le falla la economía, o se quedó sin trabajo, lo que sea, no importa. Porque dirían, no, pues es que ya me la prometieron, ¿no? O la herencia, ya me dijeron que esa casa la voy a heredar yo, entonces no importa, va a pasar el tiempo y no importa, porque tiene la seguridad. Entonces puede estar contento y en paz. Entonces nosotros no tenemos una expectativa en lo material. De hecho, si ponemos expectativa en lo material, no vamos a tener gozo ni vamos a tener paz. Pero si tenemos una expectativa en lo celestial, podemos tener paz y gozo, sabiendo que no importa lo que pase aquí, no importa si me enfermo, si me asaltan, si me matan, no importa. Yo tengo la expectativa de que allá arriba está segura mi casa. Tengo un lugar asegurado allá arriba, entonces puedo estar en gozo y puedo estar en paz, porque sé que no es por mi
no es por mi esfuerzo. O sea, no tengo que afanarme en nada, inquietarme en nada. El esfuerzo Jesucristo ya lo hizo. Y entonces en Él espero. Entonces me dice mi Señor Jesús, tranquila hija, yo ya fui a preparar lugar para ti, tú tranquila. Todo lo que pasa en tu vida, yo lo tengo controlado. Ah, ok, perfecto. Entonces me gozo y estoy tranquila. Y dice para que abundemos en más esperanza. O sea, no tenga una, pues como que siento que sí, igual y voy al cielo. No, esa es una expectativa deficiente, sino que dice abunda, abunda. O sea, ten mucha esperanza en lo que viene allá arriba en el cielo, no poca. Porque hay gente que tiene poca esperanza en lo que ha de venir celestialmente hablando. No, nosotras debemos de tener mucha esperanza, abundante. O sea que digan, no, qué bárbara, esta está loca porque tiene mucha esperanza. Pues sí, tengo mucha esperanza. Y esto solamente dice, no por ti, porque aún tener mucha esperanza cuesta trabajo. Y entonces, para eso Dios te dio el Espíritu Santo, para que abundes en esperanza también. Porque acuérdate que Él es el Dios de paciencia, pero también es el Dios de esperanza. El único que te puede dar la esperanza real es Dios. Dice la Nueva Biblia Vida, hermanos míos, mi deseo es que el Dios que les concedió esperanza los inunde siempre de felicidad y de paz al creer en Él. Y le pido a Dios que los haga rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Luego la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz la fe que ustedes tienen, para que desborden de esperanza sostenidos por la fuerza del Espíritu. Necesitamos esa fuerza espiritual para estar sostenidas. Dice el 14, pero estoy seguro de que ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Aquí vamos a ver una palabra, la palabra amonestarnos. Ya ven que les dije que la íbamos a ver, aquí ya salió. No recuerdo si esta ya la habíamos visto, la verdad, por eso la puse. Porque habíamos visto exhortar, pero no amonestar, creo. Entonces, vamos a ver amonestar. Amonestar es poner en la mente, es decir, advertir o regañar gentilmente. O sea, no nomás regañar, sino regañar gentilmente. Reprender suavemente. La Reina Valera dice que es exhortar, pero el diccionario Mons dice que es instruir. Instruir. O sea, cuando tú amonestas es porque estás enseñando cómo se hace. No se hace de esa manera, se hace de esta manera. No nada más es como le digas al niño, así no se hace. ¿Y cómo se hace? Pues no sé, debes de saber. Eso no es amonestar. O sea, amonestar es, no, y dice suave, con gentileza. No, mi amor, así no se hace. Mira, ven, te enseño. Eso es amonestar. Entonces, en el camino en Cristo también debemos de tener palabras suaves para amonestarnos. Incluso aquí está diciendo Pablo, yo creo que por oídas, porque recuerden que Pablo no conocía en persona a los romanos. Entonces yo creo que por oídas él escuchó que los romanos cristianos, no todos, sino los romanos cristianos, eran gentiles, eran amables entre ellos como cristianos y que se regañaban. Entonces por eso dice, yo estoy seguro, o sea, no tengo duda de que ustedes están llenos de bondad y de conocimiento. O sea, ustedes, la bondad recuerden que viene como un fruto del Espíritu. O sea, ustedes tienen el Espíritu Santo y Dios les ha dado a conocer cómo se hacen las cosas. Entonces tienen las dos cosas necesarias, como les ponía ahorita el ejemplo del niño. ¿De qué me sirve decirle a alguien que no, así no se hace si no sé cómo se hace? Mejor me callo porque yo no sé cómo se hace. Pero yo, más sin en cambio, con el poder del Espíritu, sí sé cómo se hace. Y entonces digo, no, hermana mía, así no se hace. No se hablen así entre ustedes, hermanas. No se debe de hacer. Mira, mejor hazle de esta manera. ¿Por qué? Porque el conocimiento me lo da Dios. Y la amabilidad también me la da Dios. Entonces, Pablo dice, yo estoy seguro de que ustedes son amables y ya tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque acuérdate que dice en el versículo anterior que lo que lo sostiene es el Espíritu Santo. Entonces, donde hay una persona con el Espíritu Santo,
entonces ahí podemos estar seguros de que el mover del Espíritu Santo está ahí. Y esa persona tiene conocimiento. Y esa persona, como dijo Juan, ustedes no tienen necesidad de que nadie les ande enseñando. Y eso no es arrogancia, sino más bien de que alguien les ande enseñando doctrinas falsas. A eso se refiere. Entonces, no tiene que venir el católico a decirte cómo se hace, ni el mormón a decirte cómo se hace. No, porque tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te llena de conocimiento. Y dice, y por eso ustedes se pueden amonestar unos a otros amablemente, tranquilamente, sin agredirse, sin ofenderse. Espérenme, porque ya se me movió. La Nueva Biblia Vida dice: sé que ustedes son sabios y bondadosos, hermanos míos, y que están capacitados para enseñarse unos a otros. Y luego la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice: por lo demás, hermanos míos, estoy convencido de que ustedes rebosan bondad y están repletos de ese conocimiento, gracias al cual pueden aconsejarse unos a otros. Ajá. Eso es una bendición, hermanas, poder tener la dicha de que mi hermana me aconseje cuando yo estoy mal y que lo haga amablemente, porque aparte soy delicadita y me enoja que me lo diga con rudeza. Entonces, que me diga con amabilidad: hermana, estás mal en esto, mira, yo te aconsejo. Ok. Y lo puedo recibir más fácil que si me lo dicen agresivamente, ¿no? Dice el versículo 15: mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada. Entonces, ¿qué está diciendo aquí, hermanas? Está diciendo que él en parte sabe que los romanos tienen el fruto del Espíritu. Y sabe que ellos tienen amor, tienen conocimiento, tienen gozo. Pero dice entonces, bueno, entonces ¿para qué lo escribiste? Si ya sabes que los romanos ya lo tienen. Por eso dice: lo he hecho con atrevimiento. Me atreví. Precisamente, ¿por qué se atrevió? Porque sabía que estaba hablando con gente llena del Espíritu. Es como cuando veo que algo no anda bien, ¿no? Con alguien, con alguna hermana, y digo: a ver, me voy a atrever, ¿no? A decirle algo. ¿Por qué? Con la confianza de que esa persona tiene el Espíritu Santo y que lo va a recibir conforme al Espíritu Santo. Entonces, lo mismo está haciendo Pablo. Yo sé que ustedes lo saben, pero yo solamente me he atrevido, dice aquí, para recordarles, para que no se les vaya a olvidar que esto es importante. Porque recuerda que ya capítulo 13, 14 y 15, mira, está avanzando los temas bien rápido, uno tras otro rápido. ¿Por qué? Porque solamente está haciendo un repaso de lo que Pablo considera que los romanos ya saben. Ser gentiles, ser generosos, ser hospedadores, no ser berrinchudos. Y dice: ok, yo solamente me atreví. Dice la versión, el Jubileo otra vez, la Biblia del Jubileo: mas les he escrito, hermanos, en parte osadamente, como amonestándoles por la gracia que de Dios me es dada. Acuérdate que amonestar, ¿qué es? Regañar gentilmente, con mucha amabilidad. La Nueva Biblia Vida dice: sin embargo, he sido bien franco sobre algunos asuntos, a manera de recordatorio. Me he atrevido a hacerlo porque Dios me concedió su bondad. Ajá. Sin embargo, he sido bien franco. Y dice el versículo 16. Miren, lo voy a leer, es el 15 también, pero Nueva Traducción Viviente dice: aún así me atreví a escribirles sobre algunos de esos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlo. No le voy a leer hasta ahí porque lo demás como que queda inconcluso. Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlo. Entonces, por eso vemos el por qué Pablo pasó de rápido, pasó muy express los temas que acabamos de ver desde el capítulo 13, ¿no? Y dice el 16, ahora sí: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Lo que estaba haciendo Pablo es cumpliendo con su función. Él era servidor de los gentiles. Entonces escribe una carta a los romanos, que son gentiles, y lo que hace es recordarles. Él dice: yo sé que ustedes ya lo saben,
pero se los recuerdo porque yo solamente cumplo con mi trabajo. Y mi trabajo es ser apóstol de los gentiles. Llevo el evangelio. ¿Qué les dio? En 11 capítulos les dio el evangelio desmenuzado. Y después ya les dio puntos básicos de una vida cristiana. Y eso lo está diciendo aquí, pues prácticamente lo hago porque ese es mi trabajo. Ese es mi servicio. Ser apóstol de los gentiles. Les digo que ya es como más personal esta parte, ya es como, ya no es tan teórica ni tan doctrinal, ya es más personal lo que él está diciendo, más en confianza, digamos, ¿no? Dice la Nueva Traducción Viviente: soy un mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios hecha santa por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quería Pablo? Quería que los romanos fueran realmente agradables en su manera de vivir a Dios, porque no basta con saber doctrina, sino que hay que vivir una vida práctica, una vida cristiana real. Como resultado, también les decía, ¿por qué le dio más importancia a la doctrina? Porque un cristiano con buena doctrina es un cristiano que también tiene una buena vida cristiana. Entonces, por eso le puso tanta atención. Pero no quiere decir que tú como cristiana lo único que necesitas es llenarte de doctrina y puedes vivir como quieras. No es cierto. No importa todo lo que conozcas del evangelio. Si no vives el evangelio, realmente no eres cristiana. Entonces aquí, por eso dice, yo les transmito esto porque yo deseo que ustedes romanos sean aceptables para Cristo, como una ofrenda agradable. Y dice... palabra de Dios para todos. Mi cargo es servir a Jesucristo. Anuncio la buena noticia de Dios como si fuera un sacerdote. Estoy preparando a los que no son judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para él por el Espíritu Santo. Acuérdense que dijo aquí que él era ministro, ¿no? Ay, se me fue, perdí la cita. Ministrando en el evangelio. Entonces, por eso dice que como un sacerdote, porque el sacerdote ministraba. Ahora el 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Aquí, ¿qué está hablando? Está hablando de que todo su gusto, el sentirse satisfecho por lo que ha logrado, no tiene que ser en todo lo anterior, que sabemos que también en otras cartas él dijo que consideraba basura. Todos sus estudios, toda su capacidad académica o doctrinal, fariseica, o sea, eso para él era basura. Decía, realmente lo que vale para mí es gloriarme en lo que a Dios se refiere. Si nos vamos luego al versículo 18, dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, lo único que tengo de qué hablar, de qué gloriarme, es, si dice que lo que ha hecho en los gentiles, en otras palabras diríamos, de Cristo para acá. De Cristo para atrás, nada. No tengo nada de qué gloriarme. Pero de Cristo para acá, tengo muchas cosas de qué presumir. Y aquí me hace pensar en aquellos que hablan tanto de su testimonio antes de Cristo. Como si fuera muy emocionante lo que hicieron antes de Cristo. Al contrario, también nos dijo Pablo aquí en Romanos, eso era causa de vergüenza. Y no debemos de seguir aferrados a esas cosas que nos avergonzaban. Sino que dice, ahora que estoy en Cristo, ahora que empecé a trabajar para Cristo, tengo muchas cosas de qué gloriarme. Y gloriarse no en una forma de estar compitiendo con los hermanos de a ver quién predica mejor o quién sabe más o quién sabe menos, no, sino de todo lo que Dios ha hecho en mí. Me maravillo, me alegro, festejo todo lo que Dios ha hecho en mí. De Cristo para acá, porque de Cristo para adelante, antes de Cristo, él solo estaba con judíos y consideraba perros a los gentiles. Pero cuando él es llamado en Cristo, ahora él considera su campo de trabajo a los gentiles. Entonces por eso dice, y voy a osar, me voy a atrever a hablar, pero de lo que he hecho
de Cristo para acá con los gentiles. Y entonces fíjense, la Nueva Biblia Vida del versículo 18 dice, porque del 17 lo podemos entender así, tal cual, ¿no? Del 18 dice, no me atrevería a hablar de otra cosa sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles obedezcan a Dios. Lo he hecho con mis palabras y con el ejemplo de mi vida. O sea, él sí se estaba gloriando, digamos, de que ha llevado una vida auténtica en Cristo. Y aquí debemos de pensar, hermanas, nosotras podemos presumir de llevar una vida auténtica en Cristo o llevamos doble vida. O somos unas en la iglesia y en lo privado somos mal habladas, somos inmorales, nos gusta lo mundano. O sea, Pablo podría decir, yo he sido un ejemplo de vida para los gentiles. ¿Podríamos decir nosotras? He sido un ejemplo de vida para mis hijos, para mis hermanas en Cristo. ¿Podríamos decirlo? Eso nos pone a pensar, ¿no? Dice el 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. O sea, sigue hablando de su testimonio, ¿eh? Su testimonio tiene potencia de señales, tiene prodigios y tiene el poder del Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí les voy a mandar una imagen. Déjenme, se las mando. Esta imagen es para que nos demos una idea del trabajo misionero de Pablo. Si nos damos cuenta, bueno, ahí vienen de colores, ya luego a detalle podríamos revisarlo, pero no es el tema de hoy. Los viajes misioneros de Pablo no es nuestro tema, pero él, acuérdense que está en la última parte de su ministerio. Eso quiere decir que ya había hecho los 3 viajes misioneros, porque incluso, ahorita lo vamos a ver no sé si lo escribí o solo lo escuché, es que escuché la versión Nueva Traducción Viviente, toda completita, el capítulo 15, y habla diciendo él, ya casi terminé mi trabajo. Por eso ahora puedo decir que voy a verlos. Pero ya me acordé. Lo vamos a ver en la siguiente semana. Toda esta semana no. Entonces, él dice, ya casi acabo. Quiere decir que él ya había hecho los 3 viajes. Nada más que él tenía planes de ir a España. Y en esos planes es cuando viene su arresto, ¿no? Y ya no llega a Roma de manera voluntaria, aunque sí llega preso, ¿no? Y entonces, fíjense todo en esa imagen que les mandé, fíjense a todos los lugares a los que Pablo fue. Tenía de qué presumir, hermanas. Dice que fue desde Jerusalén, que lo tenemos en la parte de abajo, ahí donde dice Arabia, ahí en letras chiquitas dice Jerusalén por ahí. Y Ilírico lo tenemos en el otro extremo, en la otra esquina, hasta arriba tiene la flechita. Ilírico. O sea, todo eso él recorrió. Todo eso. Ya lo que tenemos la flechita, me parece que es una flechita naranja, esa ya es cuando él está preso, no cuando va voluntariamente. Entonces, bueno, todo eso tenía, imagínense las experiencias, imagínense, o sea, se escribieron parte de todo el sufrimiento y el martirio que él vivió por Cristo. Pero imagínense la cantidad de gente que él alcanzó para Cristo al recorrer esos lugares. Iglesias completas alcanzadas por Cristo. Bueno, Roma, decíamos que Roma fue evangelizada por Pablo. Ni siquiera tuvo que ir a Roma cuando ya había una iglesia en Roma, resultado de la predicación de Pablo. Entonces vemos el poder de Dios, por eso le está diciendo, con prodigios y señales, cosas maravillosas. Miren cómo lo dice Traducción Lenguaje Actual. Dice, por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región ilírica. Ajá. Y luego vamos al 20, ya voy en el 20, ¿verdad? Al 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Se acuerdan que también eso lo vimos al principio? Pablo no iba donde ya había otros apóstoles predicando. Él iba a donde nadie había predicado.
Y ahí decía, aquí nadie ha predicado, ahí es donde yo tengo que ir. Eso era lo que hacía Pablo. Y algo también les vuelvo a repetir, lo de Roma. Nadie había ido a Roma. Nadie había evangelizado a Roma. Los cristianos romanos habían llegado ahí como resultado de la predicación de Pablo, de otros lugares. Acuérdense que también muchos estaban huyendo y muchos llegaron a Roma en esa huida y se formó una iglesia. Pero estos eran, digamos, discípulos indirectos de Pablo. Por eso Pablo estaba preocupado por Roma. Ya había una iglesia en Roma y él puso el fundamento a través de una carta, porque envía esta carta, ¿no? Y bueno, vamos a ver la versión Dios habla hoy. Dice, pero siempre he procurado anunciar el evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros. Y la Nueva Traducción Viviente dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. O sea, si ya había una iglesia, también hoy en día los que empiezan una iglesia y llegan otros y se la roban, eso no es de Dios. Si el mismo Pablo decía, no, si ahí hay un hermano ya trabajando, dejemos a ese hermano trabajando y trabajemos donde nadie les ha compartido. Dice Romanos 15:21, y si no, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es otra cita paralela. Esto lo sacó Pablo de Isaías 52:15. Isaías 52:15, hermanas. Es la cita paralela. Y dice, ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Entonces es una profecía acerca de, aquí dice, se asombrarán muchas naciones, otra vez gentiles. Entonces Pablo dice, yo estoy cumpliendo lo que dice la palabra, a los que nunca se les había hablado, a los que nunca habían visto nada de Dios, ahí es donde estoy yendo yo. Y lo hizo, hermanas. Lo vemos ahí en el relato del libro de Hechos. Vemos esos lugares a los que él fue, donde hasta decían, señora, este loco, ¿qué trae? Decía que unos griegos decían, ay, anda hablando cosas nuevas, a ver, vamos a escuchar, ¿verdad? Porque trae cosas nuevas. Entonces, efectivamente, nunca habían oído de Cristo. Y él fue y predicó de Cristo. Y cumplió esto. Entonces, por eso dice, yo me esfuerzo. Este es mi anhelo, esta es mi aspiración, hablar de Cristo donde nadie les ha hablado. Es un corazón evangélico, hermanas. Y vamos a la Nueva Biblia Vida, ya para terminar. Dice, más bien he hecho lo que está escrito. Quienes nunca antes habían escuchado de él, lo verán. Y entenderán los que no habían oído hablar de él. Es casi lo mismo, ¿no? En la Nueva Biblia Vida. Pues hasta aquí llegamos en el versículo 21, hermanas. Y ya todavía nos falta terminar otros versículos del capítulo 15. Pero cambia un poquito el tema, ya es un poquito más personal. Lo que les decía acerca de su deseo de ir a Roma, habla ya más insistentemente aquí. Bueno, vamos a hablar de qué fue lo que pasó y ya estamos por terminar la carta a los romanos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, vamos a orar y para que terminemos con el estudio. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias por el trabajo, Señor, que el apóstol Pablo hizo, Padre, para que nosotras también pudiéramos entender y oír, como dice tu palabra, lo que nunca antes habíamos oído y lo que nunca antes habíamos entendido, Señor. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos llamaste pueblo tuyo y nos aceptaste tal cual éramos, Señor. Gracias porque aún nos enseñas en tu palabra la manera correcta como la que debemos vivir de una forma agradable, como lo hemos visto siendo una ofrenda grata delante de ti, Señor. Te ruego por este grupo, Señor, para que podamos ser sabias en nuestra manera de llevarnos, de tener una amistad armoniosa, en comunidad, teniendo un mismo sentir, que nuestro deseo sea, glorificar tu nombre, Señor. Y que nuestro yo muera, Señor, para que podamos glorificarte y exaltarte solamente a ti, Señor. Te ruego por mis hermanas que
pues no han estado en los estudios, te pido, Padre, que también pongas en ellas este sentir, Padre. Yo sé que pues también son fechas difíciles por las clausuras, pero tú ayúdales, Padre, para que también no dejen de buscar tu palabra, no dejen de anhelar tu presencia, de desear esa esperanza, ese gozo, esa paz, esa paciencia que solamente das tú, Señor. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo y fortalécenos para que podamos vivir nuestro día a día en ti, Padre. Ayúdanos, Padre, y aún pongo este tiempo en tus preciosas manos. Y esta semana en que pues hay de distancia de un estudio a otro, que sea una semana santa, apartada para ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.